Buenas tardes, estimados alumnos. El día de hoy, la actividad consiste en explicarles cómo podemos utilizar la función de debug. Esta función de debug la traen incluida la mayoría de los compiladores actuales. Y su función es hacer una prueba de escritorio de forma automática en tiempo real, en lugar de hacer una prueba de escritorio tradicional con papel y lápiz. Entonces, vamos a ubicar la opción del debug en la parte superior y vemos que aquí tenemos la opción de debug y nos despliega diferentes opciones. Las más importantes sería la de Start Debugging, que la podemos hacer con la tecla rápido F5, o podemos empezar nuestro programa a ejecutarlo sin hacer un debug. Una vez que nosotros estamos en un debug, tenemos diferentes opciones para poder ir avanzando. Tenemos la opción Step Into, Step Over y Toggle Breakpoint, o crear un nuevo breakpoint o borrar todos los breakpoints. Entonces, para poder empezar a hacer un debug, lo importante es seleccionar a partir de dónde queremos rastrear. ¿Cómo vamos a saber a partir de dónde queremos rastrear? Bueno, pues esto va a depender de dónde creemos que está el error o dónde queremos verificar si está haciendo bien las cosas nuestro programa. Entonces, en este caso es el pequeño programita que hicimos como una calculadora y lo voy a colocar yo un primer breakpoint. Hay dos maneras de colocarlo. Uno es irnos a la línea y colocarnos en esta línea azul y le ponemos con el clic derecho del ratón y nos va a colocar un punto rojo. En este caso le estamos indicando que queremos que se pare ahí. Podemos tener tantos puntos rojos como nosotros queramos. Eso significa que se va a ir parando donde nosotros indiquemos, siempre y cuando vaya a ir a esa condición. Otra opción es colocarlo con el F9. ¿Okay? Entonces, me coloco y lo puedo colocar o con F9 en alguna instrucción y prácticamente se coloca mi punto, como lo están viendo aquí. Entonces, ahorita yo marqué 3 puntos en el breakpoint. ¿Okay? No he empezado la opción de debugger. Entonces, para empezar, puedo empezar desde el menú y darle Start Debugging o con la tecla F5, como ya les había comentado. Vamos a iniciar con el Start Debugging. Entonces, automáticamente revisa que mi programa esté bien. Y si se fijan, empieza a colocarme aquí cuánto he estado ocupando de memoria. Son datos importantes que nosotros podemos ir monitoreando, pero algo que es importante es que se fijen en esta pantalla inferior. Se fijan, tenemos diferentes pestañas. Las pestañas importantes son estas. Aquí tenemos el breakpoint, me dice en qué líneas estoy yo pidiendo que se pare el programa. ¿Sí? Tengo algo que se conoce como el call stack, que es la pila. Aquí cuando estemos trabajando en programación modular vamos a ir viendo a qué módulos vamos entrando y cómo vamos a ir saliendo de esos módulos. En este caso, como solamente tenemos el programa principal, solamente me aparece el llamado al programa principal. En el watch vamos a tener todas las variables que queremos ir monitoreando y nos va a decir cuál es el valor de inicio. Entonces, si se fijan, aquí yo ya anexé dos variables, que es N1 y R, y los valores que tenemos de inicio, y también nos dice el tipo de variable que nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo puedo agregar otra variable? Pues simplemente me puedo posicionar aquí, si se fijan, ¿sí? Y le puedo, con el botón izquierdo, y le puedo decir un Add Watch o un Quick Watch. Entonces, con el Add Watch prácticamente lo que hace es que lo agrega a esta ventana, o el Quick me da la información de cuánto vale en ese momento ahí mismo. ¿Okay? Aquí me va a colocar todas las variables que son locales. Este concepto lo vamos a recordar más cuando entremos a programación modular, pero por el momento recuerden que todas las variables locales son las que están en el módulo que estamos viendo. Entonces, se fijan, mis variables son todas las que están ahorita en esos 3 primeros renglones de mi programa principal, y me dice los valores que tiene de inicio, así como el tipo de variable. Entonces, recuerden, todas las variables tienen un valor inicial, que es basura, y sobre todo cuando tenemos acumuladores o contadores, debemos de inicializarlas con 0. ¿Okay? Y autos son otras variables que también las tenemos ahí. Entonces, nos vamos a quedar en la ventana de Watch, nos vamos a quedar aquí. Entonces, si se fijan, prácticamente yo puse un primer breakpoint aquí y me está apareciendo una flechita amarilla.
Esa flechita amarilla me dice que mi programa está esperando ahí. Vamos a ir a nuestro ejecutable. Y si se fijan, pues no tenemos nada, está en negro. Ahora, si yo me voy aquí ¿cómo voy a ir avanzando para la ejecución de mi programa? Bueno, pues si se fijan, aquí tengo estas flechitas. Lo puedo parar, lo puedo volver a lanzar, puedo ir a la siguiente instrucción, que sería el step into. Puedo salir, sobre todo esta instrucción la voy a utilizar cuando tengamos programación modular, es decir, no voy a ir a la función, simplemente la voy a ejecutar y me va a dar el resultado. Con esta entro a hacer todas las instrucciones que hay en un módulo. En este caso, como no tenemos módulos, va a ser uno por uno y este es salir del módulo. ¿Okay? Entonces vamos a irle dando con step into. Entonces, si se fijan, mi flechita amarilla ahora va a ir avanzando. Y conforme yo le vaya dando, va a ir avanzando. Si yo vuelvo a ir a ver lo que tengo en mi ventana, pues ahora ya me colocó la información relativa al printf. Entonces yo tengo aquí ya que me dice introduzca los dos números. Si yo sigo avanzando, y me voy a ir acá, pues ahora me lo va a pedir, y entonces ahora me va a pedir que introduzca mis dos números, y está en espera de que yo le dé los números que voy a dar. Entonces yo voy a dar estos dos números, ¿sí? Y me voy a ir a mi ventana. Entonces, si se fijan, aquí N1 es 34, es el valor que yo introduje, y aquí voy a ir a ver cuánto vale N2, vale 78. ¿Sí? Y aquí tengo mi flechita. Entonces, con esta flechita yo voy a ir avanzando, me va a ir dando todas las opciones. Aquí me dice que seleccione, me va a aparecer la opción. Entonces, yo voy a pedir que me saque la potencia. ¿Ok? Y entonces tengo ya aquí, ahora voy a entrar a esta evaluación. Pero bueno, ¿qué pasa si yo no quiero ir una por una? Ahorita vamos a hacer, voy a ir uno por uno, verifica, encuentra el valor de P, aquí coincidió con otro breakpoint, pero si se fijan, se saltó el breakpoint de la línea 42. ¿Por qué se lo saltó? Pues porque no entra esta opción. La opción que yo di no fue el signo menos, sino la letra P, por eso se va hasta esa letra específicamente. Entonces yo le doy seguir, le doy seguir y si se fijan va siguiendo hasta que encuentra un scanf y me manda a llevar aquí, ¿ok? Entonces aquí me dice, ¿desea volver a realizar el programa? Le voy a decir que sí. Y automáticamente entro al programa, si se fijan está en pausa y aquí me dice más o menos cuánto tiempo es lo que lleva en ejecución. Le digo, me vuelve a preguntar, vuelvo a introducir los dos números y ahora quiero dar dos números. Voy a hacer un número más chiquito. Y ahora le quiero dar que sea el número, nuevamente la potencia, para hacer otra pruebita. ¿Sí? Me voy a seguir, se vuelve a ir, saca el valor de la potencia, regresamos y ahora pues me dice cuál es el valor de la potencia. Quiero hacer otra prueba, le voy a decir que sí. ¿Sí? Voy a meter ahora valores inválidos, por ejemplo, vamos a poner, podemos hacer operaciones con números negativos, ¿sí? Y puedo decir que me dé una operación, ¿qué operación quiero hacer? Pues quiero hacer la operación L, ¿ok? Como L no existe, si se fijan, pues prácticamente aquí lo que va a hacer es que se va a ir hasta la opción de default. Me va a decir valor inválido. ¿Ok? Entonces voy a seguir y voy a avanzar. Ahora, ¿qué pasa? Yo ya vi que esto está bien. Yo me puedo colocar nuevamente en los breakpoints y los puedo quitar. Tan simple como picar encima y quitarlos. Cuando yo los quito, automáticamente puedo dar la continuación. Yo ya detecté, le voy a dar continuar de tal manera que mi programa va a seguir trabajando hasta que yo le dé los valores. Entonces, ahorita ya no va a estar deteniéndose, va a continuar como si no hubiera nada. Le voy a decir que lo sumen, me va a dar el resultado de la suma, le digo que sí, le voy a dar los valores, le voy a decir que los reste, me va a dar el valor, le voy a decir que sí, y prácticamente puedo estar así hasta que yo decida que ya mi programa está bien o que quiero nuevamente ir a ver algo. Si quiero ir nuevamente a ver algo, si se fijan, yo me puedo posicionar en el programa y puedo colocar nuevamente un breakpoint. Entonces puedo colocar un breakpoint aquí. Y bueno, vamos a
probar nuevamente este valor y automáticamente, si se fijan, cuando llega la instrucción que yo dije, se va a detener. Ahora, lo que yo quiero hacer es enseñarles otra función. Si se fijan, cuando yo me coloco cerca de una instrucción, se coloca este botoncito que está con verde, que me dice ejecuta hasta aquí. Entonces, es otra manera también de ir a una instrucción dada. Entonces, yo le doy ejecutar hasta ahí y prácticamente el programa va a hacer todo lo necesario hasta que yo llegue a esa instrucción, se va a volver a parar. ¿Okay? Y fíjense, se paró hasta donde yo le dije, aun cuando no tenía un breakpoint. Entonces, esta herramienta es muy útil. Nada más como resumen, recuerden, también puedo ir viendo todos los valores que yo estoy tomando aquí. Puedo revisar cuáles son las funciones que yo estoy llamando en caso de tener funciones, los valores que están teniendo todas mis variables. Si se fijan, en rojo aparecen los valores que yo ya estoy dando y estos valores que están en negro son variables que realmente no estoy utilizando ahorita en mi código, solamente desarrollamos una parte del código en este ejercicio. Y entonces, esta es una manera de que nosotros podamos rastrear y detectar los errores en nuestro programa o verificar que algo esté funcionando como debe de ser. Otra manera que ya hemos comentado es colocar mensajes en donde creemos que podemos tener un error o que tenemos dudas si está entrando en una condición o no. Esa es otra manera muy simple de rastrear nuestros programas. Sin embargo, la herramienta del debug es muy poderosa. Entonces, yo les recomiendo que ustedes revisen y hagan esta herramienta. Podemos también colocar aquí, por ejemplo, la expresión S y podemos ver cuánto vale. Y podemos agregarla o podemos simplemente cerrarla. Entonces, esta herramienta es muy poderosa para que ustedes aprendan a autocorregir sus programas, verificar que están funcionando bien y verificar que están entrando a las opciones que ustedes piensan que están entrando de acuerdo a la lógica de programación de las mismas. Espero que esta información les sea muy útil para poder autocorregir sus programas y ayudarse a entender cómo está funcionando su programa, cómo está funcionando su código. Como actividad de esta parte del debug, lo que yo les voy a pedir es que ustedes hagan un pequeño video en donde puedan ilustrar el uso de la herramienta del debug para autocorregir sus programas. Entonces recuerden, la prueba de escritorio es muy importante. Nos permite corregir nuestros propios errores. No solamente tenemos que esperar a que nuestro programa compile, sino también, una vez que compila y no tiene errores, tiene que funcionar y tiene que dar los valores correctos. Si yo estoy esperando una suma y sé que la suma de dos números me va a dar tal, pues entonces mi programa me tiene que dar ese valor. Si mi programa no me da ese valor, pues es que tengo un error. Con esto terminamos esta actividad. Entonces, recuerden, el debug es su mejor aliado para encontrar errores en su programa y espero puedan sacarle provecho a esta herramienta tan potente. Para terminar, simplemente el debug, ustedes le dan aquí en el botón y automáticamente termina. Con esto terminamos la explicación de esta herramienta. Espero que les haya quedado muy claro.